bien, ya estamos 9 de la mañana con 34 minutos en zona libre. El día de hoy vamos a acariciar el alma con la poesía, claro que sí, y es por eso que tenemos a Alejandra Machuca Gutiérrez. Ella es poeta peruana, nacida en Piura, y ha publicado también varias plaquetas, entre ellas Mejores Amigos, Las Últimas Luces de la Noche. Estos poemas me los he mandado por correo, así como usted lo escucha, así se llama. Slam y tantas cosas rotas, y este 2026 presenta su poemario más reciente, pero también La Escarcha. Bueno, vamos a conocerla un poquito más. Alejandra Machuca Gutiérrez, muy buenos días y bienvenida a Zona Libre. Hola Gladys, gracias por la invitación. Ay, que nos da mucho gusto saber que tenemos a gente joven, chicas, chicos jóvenes, pues allí inmersos en lo que es la cultura, en lo que es la escritura, la poesía, ¿verdad? Así que, Alejandra, por ejemplo, cuando piensas en Piura y en tu infancia, ¿qué imágenes, qué sonidos, qué recuerdos sientes que todavía viven en tu poesía? A ver, vamos a descubrirte un poco, Alejandra. Sí, bueno, el tema de las lluvias, el río, creo que ese tema está bien presente en mis recuerdos de la infancia y también en mis poemas. De hecho, en el libro hay un par de poemas que hablan sobre la salida del río del 2017, que también marcó bastante mi vida, porque en mi casa se inundó. Uy, Y mira. también tengo recuerdos de la caída del puente en el 98, ¿no? Un poco el tema de los desastres naturales. Y luego, más recientemente, en mi juventud, el descubrimiento del campo, el campo y la Sierra Pirana. Qué bien. Hay una gran sensibilidad por lo que, y sobre todo y plasmada en la poesía, por lo que te rodea, ¿verdad, Sí, Alejandra? Ujú. sí, de todas formas, sí. Ahora, ¿en qué momento descubriste que la poesía, pues, no solo te gustaba, sino que también forma parte de, diríamos, de pasar, cruzar fronteras, ¿no? Porque no eres una poetisa de Piura, eres una poetisa del Perú y el mundo prácticamente. Sí, bueno, yo creo que fue entre mis 19 20 más o menos, Ujú, que viví una época en la que mucha gente de mi edad creaba como redes de contacto en internet ujú. de poetas o gente que hacía arte en general, ¿no? Pero hubo mucho un movimiento de gente que hacía reuniones por Google Meet, recitales virtuales, publicaciones y traducciones de forma comunitaria, ¿no? Por internet con gente de otros países. Qué bien. Ahora, ¿recuerdas tu primer poema o el primer texto que te hizo pensar que por ahí era tu camino? Sí, cuando tenía 14 años yo creo que escribí mi primer poema, Ya. pero fue un poco fallido, ¿no? Me pareció que como que no daba la calidad. Pero Ya. bueno, continué leyendo por más años, teniendo más lecturas, aprendiendo más cosas. Y fue justamente en mis 17 creo que escribí mi primer poema que ya me convenció un poquito más, que Ya. seguro si ahorita lo leo no me convence tanto como entonces, pero en esa época sí, creo que fue más como lo que sentí cuando lo leí que me hizo pensar que quizá querría dedicarme a eso. Ya. Ahora, ¿tienes a mano alguno de tus poemas, ese que dices, ay, este lo adoro, me hace sentir muy cómoda, muy bien? No lo sé. A ver, ¿tienes algún poema ahí a la mano que puedas también ofrecernos a esta hora? Sí. A ver, Eh, a ver, voy a leer el poema que le da nombre al libro, ¿no? Alejandra, tenemos el poema. Sí. El poema se titula Nadie me había presentado así la noche, ¿no? Habla de mi primer encuentro con el campo en la Sierra Piurana. Ya, a ver, adelante, Alejandra. Me colocaste unos cuantos cerros enfrente, arriba la oscuridad y parecía que lanzaste las estrellas como escarcha. De lo demás tengo videos en lugar de recuerdos. Mi celular está repleto de escenas dentro de la cocina. Una señora nos servía humitas y otra más anciana pelaba maíz. Mientras nos miraba con sus ojos de vidrio. Yo te preguntaba, ¿es esta la misma señora que pelaba maíz a las 5 de la mañana? Tú me preguntabas por qué me reía tanto. Tenía todo el cuerpo adormecido. Me llevaste a las hamacas. Volviste a ponerme enfrente la noche. Esta vez me la explicaste. Me dijiste, cuando era muy pequeño, mi mamá me dejaba solo en el campo.
A las 7:00 le decía a mi abuela: «Amá, ya viene lo oscuro llegaba, tú te asustabas, tu abuela te encendía una fogata, te explicaba la noche, te la transmitía para que unos 20 años adelante tú se la mostraras a tu familia. Y ahí estábamos en las hamacas a punto de inventar una familia y heredarle lo que no podemos sanar hasta ahora de nuestros linajes, lo oscuro, pero también la escarcha». Madre mía. Ay, Moisés, ha tocado fibras este poema, de verdad. Alejandra, ¿cuál fue tu mayor motivación que te lleva a escribir este poema tan lindo? Creo que la impresión de descubrir en la naturaleza algo más grande que mi propia existencia, supongo, ¿no? Y también la impresión de que ese descubrimiento haya sucedido no en una naturaleza ajena a mi región, ¿no? Sino haber descubierto algo tan grande en Piura, supongo que me impactó bastante, ¿no? A veces creo que los que vivimos más como en la ciudad nos vivimos quejando de que esta no llega a ser una ciudad, la gente dice parece una aldea, parece un pueblo, todo está roto, nunca crece, nunca desarrolla. Y es verdad, ¿no? Que por la corrupción es una ciudad que parece que tarda mucho en crecer, pero no vemos que, o sea, las maravillas que hay afuera Sí. son muy impresionantes y creo que pueden servir de mucha inspiración para hacer arte en general. Claro que sí. Y eso que además nos llena de esperanza, que no todo está perdido, ¿verdad? Sí. Alejandra, estudiaste letras en la VA, Ujú. ¿verdad? Sí, ¿Cómo es universidad. que marcó ahí Buenos Aires, porque es en Argentina, ¿verdad? Tu mirada como lectora y como poeta. Creo que me hizo ser una lectora más crítica. Ujú, Eh, eh, Pude ver que la lectura era también un trabajo intelectual, ¿no? No solo la escritura, no solo hacer arte es lo que exige a la cabeza, ¿no? Sino que también se puede leer exigiendo un poco más que solo entretenimiento al cerebro, ¿no? Y, ujú. y eso creo que es como la fuente principal para luego crear algo, ¿no? Sí, y eso fue lo que me dio la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Como herramientas para tener una lectura más crítica y basado en eso quizá una escritura un poco más rica. Ujú. Ahora, ¿qué cambió, por ejemplo, cuando sales de Piura, ¿no? Porque obviamente estás ya en otros espacios, vivir en otras ciudades. ¿Qué cambió en tu escritura al descubrir otros lugares y otros espacios? Quizá el tema de la inhibición como que se eliminó un poco de mi vida, ¿no? A Ujú, veces en un lugar como un poco más pequeño o con valores un poquito más conservadores, como que uno tiene un poco como de miedo de tocar ciertos temas ujú. o de descubrirse a uno mismo de cierta forma. A veces, lamentablemente, porque no debería ser así, ¿no? Que cuando te vas al extranjero, a una ciudad más grande, tienes como la oportunidad de cuestionarte más cosas, descubrir más cosas. Eso no debería ser un privilegio, ¿no? Uno debería poder descubrirse a sí mismo en el lugar en el que nació, ¿no? Pero bueno, a mí me pasa así, ¿no? Ver en mi entorno gente que experimentaba más con las ideas, no me refiero a experimentar en el nivel de hacer cosas raras en tu vida realmente, sino experimentar más con las ideas o tener menos miedo de equivocarse, menos miedo de hablar de temas que te ponen vulnerable, ¿no? Ujú. Eso creo que es lo que más cambió. Claro que sí. Ahora, ¿hay autoras, hay autores que hayan sido decisivos también en tu formación poética? Sí, claro que sí. ¿Quiénes? Siempre lo menciono, que Federico García Lorca es como mi autor favorito. Sin embargo, mi escritura no tiene para nada la forma de la escritura de su época, pero creo que sí lo tengo bastante presente en las imágenes, ¿no? En el Ujú, tema de las luces, las estrellas, el amor en la noche, la naturaleza, esas cosas creo que sí las saco bastante como de su teatro y de su poesía, o también un poco como la tragedia a veces, ¿no? Presente en todo. No solo en el amor, sino también en los vínculos con los amigos, el tema de la pasionalidad, eso creo que lo saco de Lorca. Y luego otros autores que están más presentes en cuanto a cuánto me exijan escribir, obviamente César Vallejo, ¿no? Que es un escritor tan fundamental
supongo que para cualquier persona, no solo de Perú, sino de Sudamérica o de habla hispana que quiere escribir poesía, siempre lo tiene ahí como autor fundamental. Y en cuanto a más contemporáneos, creo que me ha influenciado también artistas plásticos, supongo, no solamente escritores, pero de escritores, bueno, Blanca Varela en su momento fue un descubrimiento también, por el tema de que tiene poemas muy extensos, pero también tiene otros poemas que son cortitos, ¿no? Entonces, creo que yo también tengo poemas muy extensos y poemas cortitos. Qué Y bien. luego, Sí, no sé, Alejandra Pizarnik, supongo, también en la adolescencia me marcó mucho esos autores. qué bien. Bien, permítenos, Alejandra Machuca Gutiérrez y ustedes también, amigas, amigos, hacer una pequeña pausa. Muy bien, seguimos ya en este último tramo de Zona Libre y por supuesto nos acompaña una gran escritora, poetisa peruana, piurana, Alejandra Machuca Gutiérrez. Y a ver, vamos entonces conociendo, por ejemplo, los títulos que nos enviaste, Alejandra. Por ejemplo, sugieren una sensibilidad. Por ejemplo, Mejores Amigos, Las Últimas Luces de la Noche. Estos poemas me los he mandado por correo, slam, tantas cosas rotas. ¿Qué temas te persiguen o te encuentran al escribir? A ver, ¿y desde dónde escribes más? ¿No? Desde la memoria, desde la herida, desde la observación cotidiana, desde la intuición, desde la emoción. A ver, cuéntanos. Sí, creo que el lugar desde el que escribo es la, el constante ruido tecnológico que nos obliga a como a estar conectados todo el tiempo, ¿no? Que hace que si uno ya tiene cierta sensibilidad, esa sensibilidad se exacerba porque todo el tiempo recibes noticias, o sea, del mundo, ¿no? Noticias en general negativas. Eh, Ujú. no porque hayan como más hechos negativos, pero supongo que es lo que más venden, ¿no? Entonces es lo que más uno ve todo el tiempo, lo que más se viraliza. Eh, También en paralelo, mientras uno se entera, no sé, de la guerra en Irán, al mismo tiempo estás hablando con amigos que tienes lejos, amigos a los que quieres mucho, al mismo tiempo estás viendo reels de psicología, no sé, que en 30 segundos te hacen darte cuenta de cosas de las que no te habías dado cuenta en toda tu vida, ¿no? Entonces, esa rapidez de información con la que uno vive actualmente crea un poco como de desorden en el pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que me permito escribir desde ese desorden, ¿no? En el que se me mezcla el amor, la angustia, la esperanza, pero también la desesperanza. Y esos son los temas que más toco, ¿no? Con esa ambigüedad entre creer que la vida es hermosa, pero al mismo tiempo tener la dificultad de pensar en un futuro positivo para todos, ¿no? Me gusta mucho valorar, no sé, lo que hago en el día a día, las cosas que descubro no solo en la naturaleza de la Sierra Pirana, sino también la naturaleza del parque que está cerca de mi casa, el cafecito con amigos, con mi familia, mi hija. En un momento, estos poemas me los he mandado por correo, por ejemplo, es un poemario que toca mucho el tema de la maternidad, ¿no? Ujú. Bueno, qué bien. Ahora, tu poesía parece también dialogar con lo íntimo, pero también con lo contemporáneo, ¿no es cierto? ¿Cómo conviven esas dos dimensiones en lo que escribes? Creo que es una búsqueda que tienen las personas de mi generación, ¿no? Mm, Eh, Porque bueno, yo tengo 32 años, ¿no? Entonces vendría a ser lo que es una millennial ujú, que nació sin internet, sí con televisión. Crecí, mi infancia transcurrió entre la televisión con cable, así que tengo muy presente la cultura pop, lo que es Hollywood, Disney, ¿no? Eso de alguna forma también educó cierta sensibilidad comercial en mí. ujú, Y después, ya en la adolescencia, el uso de Internet, el descubrimiento de estar interconectado con personas de otros lugares, descubrir que las personas de tu edad sienten parecido en otros lados, por más ujú. que nos enseñen que a veces las culturas son muy distintas, a veces tenemos como cosas muy parecidas. Eh, Eso creo que es lo que me influencia bastante en el lado de hablar de cosas contemporáneas, ¿no? Porque soy una generación muy influenciada por Internet,
pero también soy una persona de provincia, soy mujer, lo cual ya me hace tener una experiencia social diferente, no sé si sensible, pero sí una experiencia social diferente. Entonces es como una búsqueda de la ternura en toda esta congestión de lo contemporáneo, ¿no? Ese tema está presente dentro incluso de todos los otros temas que toco en mis poemas. Claro que sí. ¿Mm? Mira, qué interesante. Ahora, tu libro más reciente o es este poemario que nos hablas, Alejandra, pero también La Escarcha, ¿sí? Sí, sí. Qué bien. Ahora, ¿cómo nace este poemario y qué emociones son lo que más lo sostiene? Sí, este poemario reúne una producción de 10 años, ¿no? Mm, Entre el 2015 y el 2025. ya. Entonces está dividido en 5 partes, que no es una división cronológica, no es que los primeros poemas son mis primeros poemas y los últimos son mis más recientes. Hay una mezcla en temáticas, ¿no? Las temáticas tocan el tema de la maternidad, el tema de la pandemia y crisis económica, el tema del amor de los amigos, el tema del amor de pareja, el tema de los conflictos familiares también, eh, y cómo influyen en la infancia y en la vida de uno como artista, ¿no? En Y un tiempo donde hay muchas pantallas fugaces, ¿qué lugar crees que ocupa la poesía el día de hoy? uy, nos recuerda lo que somos realmente, ¿no? Nos recuerda que las personas somos seres que en nuestra biología necesitan pausas y la poesía te da eso, cualquier tipo de poesía, creo, ¿no? Te da Ujú. eso de que para entender el poema a veces uno necesita leer calmado, parar, no estar haciendo otras cosas, necesita acordarse de que uno es un ser sensible, ¿no? Creo que te devuelve un poco a la humanidad la poesía y eso me parece que Ujú. es un lugar muy preciado por todos en la actualidad, ¿no? ¿La poesía sigue siendo una forma de resistencia o no? Sí, evidentemente, también tengo mucho contenido. Bueno, las personas que me han presentado mis libros mencionan en las presentaciones que ellos hacen siempre como una lectura política sin que necesariamente yo mencione temas explícitamente políticos. Parece que siempre hay ahí como metido en mi propuesta poética el tema de que todo es político, ¿no? Todo, la forma en la que nos vinculamos, las decisiones que tomamos, la forma Ujú. de vida que llevamos, ¿no? Entonces sí creo que es un acto de resistencia definitivamente la poesía. Ahora, ya para ir cerrando también, si tu obra tuviera que quedarse en una sola emoción, no sé si eso va a ser posible, una sola emoción, ¿cuál sería, Alejandra? Uy, yo creo que la angustia, que no es la emoción más bonita, Ujú. no es a la que, con la que aspiro a vivir toda mi vida, pero creo que es inevitable y que retrata un poco una época, ¿no? Una época que estamos viviendo y se nota bastante en mis poemas. Muy bien. Ahora, ¿qué le dirías a alguien que siente que la poesía no es para él o para ella, o que no sabe cómo acercarse a ella? Que por suerte, a diferencia de los libros de novelas y cuentos, existen mucho lo que se llaman las antologías, ¿no? Que son libros que reúnen poemas de diferentes poetas de diferentes épocas, entonces en un solo libro y circulan por internet, ¿no? Buscaran que lean antologías para que puedan leer en un solo libro varios estilos, varias formas, varios temas, y así como que uno puede elegir, ¿no? Tiene más libertad de elegir. Y que si no les gusta, que no se sientan obligados en general, ¿no? No les tiene que gustar. Claro, sí, Ojalá pues. tengan la... Si no les gusta, no pasa nada. Que prueben con otras cosas. Bueno, sí, es verdad. Alejandra, ya para terminar, ¿dónde encontrar tu literatura, tus poemas, tus libros? ¿Vas a hacer alguna presentación? ¿Dónde y cuándo? Es, hemos hecho una presentación en Sullana, en la Pinacoteca del Museo Vicus. En Piura creo que ya hemos copado todas las instituciones en las posibles en las que hacer presentaciones, pero espero pronto hacer alguna. En todo caso, se pueden enterar en mis redes sociales, en mi ¿Cómo te Instagram, encontramos? sí, como tecito de naranja. Tecito como Así el tal cual, tecito de naranja. de naranja en Instagram. De hecho, ahí ¿Ya? subo todas las semanas un poema de mi libro en video, para ¡Ay, quienes no... qué bien! Ahí para endulzar el alma. Bueno, Alejandra Machuca Gutiérrez, poeta,
piurana y peruana, autora de una obra realmente sensible, contemporánea y profundamente personal, como también ella lo ha demostrado ahí en ese poema tan lindo que me ha encantado y que hoy, bueno, nos ha presentado también parte de su vida a través de la poesía. Muchísimas gracias, Alejandra. Esperamos tenerte en otra ocasión. Cuando vayan saliendo esas producciones, pues aquí primero serán expuestas. Gracias, Alejandra. Gracias. Gracias.